Muy buenos días para CNR Canal 73 en el estado de Baja California y Lánzate. Le agradezco esta atención en su visita a Baja California al analista político y columnista Gibran Ramírez Reyes, donde nos va a platicar acerca de Red Morena. Hemos estado dándole seguimiento, el cual le agradezco que me dé esta oportunidad en esta exclusiva de la entrevista, y también le agradezco el vínculo de comunicación con Ricardo Valdés. Ricardo, muchas gracias. Está en Baja California, sé que ha estado recorriendo el estado de Sonora, sé que ha estado en varios municipios. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Díaz. ¿Cómo está? Jorge, muy contento de platicar contigo y con la audiencia de Lánzate. Ahora estamos en Baja California, en efecto hemos venido recorriendo una parte del norte del país. Estuvimos en Coahuila, en Durango, después nos fuimos a Sinaloa, Sonora, y después estamos acá. Vamos a recorrer todavía en esta gira la Baja Sur para ir con compañeros que muy pocas veces reciben la visita de los dirigentes nacionales y que por eso mismo no pueden reflejar en la dirección del partido sus aspiraciones, sus anhelos y sus agravios, porque hay una militancia agraviada en todo el país. Hay en buena parte de la militancia la impresión de que se ha ganado en 2021 dejando trozos de dignidad en el camino. Hay opacidad en las encuestas para designar candidatos, no hay vida orgánica en Morena, no hay democracia en Morena, y la militancia está ávida de eso. Entonces lo que estamos haciendo en Red Morena, que quiere decir recuperar la dignidad de Morena, y quiere decir también reconstruir la democracia de Morena, es juntar a todos los militantes que están de alguna manera descontentos con ese rumbo, pero juntarlos con propuesta, que es una propuesta de organización para la renovación del partido y para la democratización. Lo que estamos haciendo son comités en cada uno de los 300 distritos electorales federales, en principio eso, para exigir la renovación del partido, para organizarnos rumbo al revocatorio. La consulta para el juicio a expresidentes no tuvo la movilización que hubiéramos querido. No fue nada despreciable, casi 7 millones de personas. Pero si hubiéramos tenido un partido activado, organizado, movilizado, los votos pudieron ser fácilmente el doble. No podemos correr el riesgo de estar a la espontaneidad en el revocatorio. Si la derecha se organiza, si los partidos de la derecha se organizan, ya han ganado algunas de las principales capitales de México y nos pueden meter en aprietos, aun cuando el presidente tiene una aprobación muy alta en todo el país, una aprobación, diría yo, a toda prueba, porque estamos en una crisis muy importante, en la crisis más grave en lo que va del siglo, y aún así la gente confía en el presidente de la República. Esa confianza la tenemos que organizar, el partido no lo está haciendo y lo queremos hacer desde Red Morena. ¿A quién no le conviene que Morena se renove? A la cúpula que decide las candidaturas y que decide el ejercicio del presupuesto. Lo único que le importa a las cúpulas son esas dos cosas: cómo se designan candidatos y cómo se ejerce presupuesto. Y entre tanto Morena no esté organizado y renovado, pueden seguir decidiendo con arbitrariedad, como han hecho hasta ahora. Creo que hay una visión cortoplacista en esa forma de actuar de la dirigencia, que no se toma en cuenta que esa falta de organización que les permite actuar arbitrariamente puede derivar también en el debilitamiento del movimiento en general, sobre todo pensando en un momento en que López Obrador ya no está al frente. Ahora el movimiento resiste cualquier cosa porque Andrés Manuel está al frente. Pero ¿qué va a pasar en 2024 cuando se vaya? ¿Qué ¿Se va va a a quedar? diluir Morena? Yo creo que si estuviera como en este momento, cuando el presidente se vaya, Morena desaparecería. No hay algo más allá de la presencia del presidente de la República que nos una a todos. Entonces eso hay que construirlo, el programa. Hay que construir nuevos estatutos y formas de convivencia en el partido.
hay que construir también, creo, una declaración de principios con la que estemos de acuerdo todos, una vez que Morena se ha abierto a muchos más actores. Por ejemplo, Morena se declara un partido antineoliberal y en los hechos ha acogido a muchos defensores del neoliberalismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un partido incluyente con todas las ideologías? ¿O no lo, bueno, eso tenemos que discutirlo y tiene que estar... Y está pasando ahorita, ¿no? O sea, hay hay servidores públicos que provienen o tienen una historia de partido, que vienen de otros partidos, están en el mismo gabinete del presidente. Las cúpulas se conformaron con tan solo llegar al poder, de acuerdo al escenario político que tenemos actualmente. Sí, sí. Le falta... Se conformaron. Le falta a las cúpulas el horizonte de transformación. Y no es raro, viendo la historia personal de cada uno. Mario Delgado votó a favor la constitucional educativa de Peña Nieto. Se salió en la votación de la ley para que hubiera quórum. Es decir, Esas son las acciones que pesan. Y buena parte de la dirigencia ha estado en los hechos de acuerdo con este pacto neoliberal de las cúpulas. Y ahora están con el obradorismo porque ganó. Punto. Y yo creo que la militancia lo sabe, que buena parte de la militancia está ofendida por eso y que han sido ofendidos en su dignidad. Sobre todo quienes buscaron encabezar candidaturas, ser regidores, diputados locales, que han luchado toda la vida y que se encontraron con una puerta cerrada y con ninguna explicación de cómo fueron los procesos internos. ¿Consideras que la esperanza de los verdaderos militantes se active con esta red Morena? Yo espero que sí, yo los estoy llamando a eso. Es un esfuerzo que hago sin pretensiones, no estamos buscando cargo público ni cargo partidista ninguno ahora. Solamente queremos conjuntar esa voluntad colectiva que está latente en la militancia. Lugar donde nos paramos, nos llueven las críticas a la dirigencia actual. Desde luego me reclaman también que haya hecho yo un pacto con Mario antes de que llegara a la dirigencia, un pacto con acuerdos que no se cumplieron, tengo que decirlo así directamente. Y es un descontento que, aunque está presente a nivel nacional, no está coordinado. Entonces, no hay cabeza. No hay cabeza y no hay red. Lo que queremos hacer es tejer esa red para que toda esa fuerza se organice y se vuelva democracia interna. ¿Cómo recuperar la toma de decisiones de un partido y quitárselo a este grupo o esta cúpula que pudiera yo llamarle, utilizar la palabra secuestrado de un partido político? Es un secuestro de un partido político que perdió el rumbo en cuanto a la ideología, en cuanto al fin de su son nacimiento. Unas cuantas personas que deciden por un patrimonio heredado por más de 30 millones de votantes y deciden no más de una decena, y además lo hacen sin dar la cara a la militancia. Entonces, la manera de recuperar el partido es muy sencilla: organizarnos e ir a la renovación, conquistar para la militancia consejerías estatales, nacionales, carteras de los comités ejecutivos estatales, y lo más importante, que vuelva el nivel municipal de organización del país. Aquí no pinta Morena en cuanto a no que hay. No, en Ensenada no, te lo puedo yo decir así, que hay un descontento de Morena, de militantes que tienen un gran valor ético, que tienen sus valores de sus principios y que fueron pisoteados y que no hubo nadie que le dio una explicación de la dirigencia el proceder del por qué las cosas están como están. Así ha pasado en la mayor parte del país. Y hay mucha gente desencantada que vota Morena solamente porque el presidente López Obrador mantiene la legitimidad del partido como si fuera una marca. Pero Morena ha sido mucho más que una marca y tiene que ser mucho más que una marca. Tiene que ser el partido, el movimiento hecho partido que encabece las demandas del pueblo de México. ¿Se fortalecerá en el 2024?
Ojalá que sí, pero antes de ir a 2024 tenemos que tener un partido organizado, democrático, que decida sus candidaturas con legitimidad. Si no, podemos ir a escenarios como el de la Ciudad de México, donde perdimos porque un pequeño grupo se adueñó de las candidaturas, decidió todo, no incluyó. Ahí está el resultado, que la mitad de la Ciudad de México... Así es. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, las grandes capitales. Ajá. Morena se alejó de la clase media, no por el discurso del presidente López Obrador, esa es una percepción errónea. Se alejó porque dejó de hablar con el pueblo, con la gente, para centrarse en las cúpulas burocráticas. Esta parte donde has estado y se te acercan, más allá de platicarte las buenas nuevas, te platican más malas que buenas. Puras malas. Puras malas, o sea, te estás llevando una radiografía en estos estados de la República que estás visitando. ¿Y qué es lo que te dicen del comportamiento de aquellos servidores públicos o aquellos que tienen un cargo de elección popular en cuanto a su resultado, en cuanto a si están de acuerdo o no? Porque en ocasiones luego vienen consultas, yo les llamo consultas a modo. ¿Qué te dicen del gobernador en Sonora, que en este caso la que ganó, creo que estaba una mujer o está ahorita ya va a entrar otro? ¿Qué te dicen, por ejemplo, el de Baja California? ¿Qué te dicen dónde has estado? Coahuila, dijiste que estuviste. En Coahuila, pues gobierna el PRI, Uh-huh. es un estado muy autoritario. Ajá. En Durango las cosas van a estar para el próximo año reñidas con Morena. Uh-huh. En general diría que la percepción está partida. Hay un apoyo casi irrestricto de la militancia, aunque hay crítica también al presidente de la República. Hay una posición intermedia sobre los gobernadores, mucho más crítica. Y desgraciadamente, sobre los presidentes municipales, hay mucho más reproches que el festejo de éxito. Creo que esto se debe a que Morena se ha centrado especialmente en la presidencia de la República y carece de programas municipales para llevar a cabo. No sabemos qué significa la cuarta transformación en el nivel municipal y en las distintas regiones de la República. Entonces hay un sabor ahí agridulce de la militancia respecto a eso. Y creo que está muy vinculado también a esta falta de vida orgánica que ha habido en lo municipal. Si hay vida orgánica, si hay diálogo con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con los sindicatos, con la gente que lucha y que enarbola demandas en todos los municipios de la República, hay candidaturas que se dan naturalmente y hay gobiernos cercanos a la gente. Pero como no hay vida orgánica, no hay nada de eso y hay una enorme queja. Es el nivel de gobierno más inmediato para los ciudadanos y se ha descuidado, desgraciadamente. Morena tiene que ser un movimiento cada vez más municipalista. Esa es otra de las misiones de Red Morena. Es uno de los principales pendientes del partido. Estamos luchando para que Morena sea menos chilangocéntrico y menos chilangocrático. Que eso es lo que le duele casi siempre a los estados de la República, que dependemos de decisiones de personas en el centro del país, en este caso la Ciudad de México. Y una de las cosas que también me he dado cuenta, no hay una escuela de cuadros, no se le toma en cuenta al joven. La verdad es que es complicado que se le tome en cuenta a los jóvenes en Morena. Hay varios jóvenes en cargos de decisión ahora. Están en el gabinete Romaneyer, está Luis Alcalde y gobernadores, tenemos gobernadores millennials electos. Una joven gobernadora de Nayarit, creo. Y Marina también. Marina, la propia de aquí de Baja California, recién electa. Sí, son gobernadoras muy jóvenes que yo creo que son una esperanza para el partido. Pero esa apertura tiene que darse más allá de las élites del partido y de las élites de la izquierda. México tiene en promedio alrededor de 27 años. Puedo equivocarme en la cifra, pero no debe estar muy lejano de eso. Y las cúpulas del partido, y en realidad las del país en su conjunto, las cúpulas mediáticas, políticas, las cúpulas del dinero incluso, son más bien gerontocráticas.
Hay una resistencia muy importante a que los jóvenes tomen espacios de decisión. Es más que relevo generacional, porque el relevo implica que alguien dé una estafeta y alguien la recoja. Ajá. Debe haber cambio generacional y va a ser por medio de lucha. Y no quiero decir con esto que los jóvenes debamos enfrentarnos irremediablemente con los mayores. Tenemos que procurar el diálogo, pero los espacios que no ganemos democráticamente, que no ganemos políticamente, no nos los van a entregar. Eso creo que hay que tenerlo muy claro. La formación política es uno de los elementos de Morena que está más o menos trabajado, más por la voluntad política del Fisgón, que es el presidente del Instituto Nacional de Formación Política, que por una decisión institucional y porque tenga presupuesto asignado por la dirigencia. Aún así, los esfuerzos del instituto son insuficientes para lo que significa Morena en todo el país. Morena debería tener en cada municipio, en cada distrito electoral, la disponibilidad de formar políticamente a sus cuadros. ¿A quién no le conviene que suceda esto? A la dirigencia que desea tener una militancia pasiva, una militancia que salga a aplaudir en las marchas, pero que no aspire a nada. Y De relleno, por decir. De relleno. Es una lógica muy priista que Mario Delgado ha representado en este breve tiempo que lleva de dirigente. ¿Cómo esperar cambios si se hace lo mismo? Pues no se puede, por eso estamos luchando para que sea distinto. Otra pregunta que quiero realizar, Gibran. Tú eres un joven de 32 años y esto va a ser un poco a título personal hacia ti. ¿Cómo fue que te gustó estar en la cuestión de la política? ¿Qué te motivó a ti para estar donde estás y ser lo que eres? Fíjate, ayer hablaba con algunos amigos sobre eso. La militancia de mis padres fueron militantes socialistas. Ellos querían que yo me dedicara a otra cosa. Mi papá quería que fuera biólogo marino, pero pues, le salí inquieto por las causas sociales. Sí. Militaron en el movimiento sindical magisterial y en el movimiento socialista. Dejaron de militar cuando se fundó el PRD porque juzgaban que ya había muchos priistas ahí. Eso por una parte. Pero sobre todo fue Andrés Manuel, la verdad. A partir de ¿Qué edad tenías cuando ya te pasa esto? Y perdón por la interrupción. No, yo tenía 14 años cuando Andrés Manuel gobernaba la Ciudad de México y tenía 15 cuando nos convocó a la primera movilización, el paraje San Juan. Y era un movimiento sobre todo en donde participaban personas mayores en ese momento. En 2012 cambió la cosa y participaron muchos jóvenes, pero fue el gobierno de Andrés Manuel y fue la convocatoria de Andrés Manuel y toda mi vida política la he hecho en el movimiento obradorista, toda, absolutamente, desde 2004 con lo del paraje San Juan, después con lo del desafuero, y ha sido mi principal motivación esa lucha por la democracia. Con lo del paraje San Juan fue muy importante porque López Obrador enarboló la demanda de que la justicia debía estar por encima de la ley. Le están mandatando desde la Suprema Corte dar una indemnización injusta y absurda. Y luchó contra eso, de ahí viene el mito de que es contrario a las instituciones, porque dijo que no iba a obedecer ese mandato de la Suprema Corte. Finalmente tuvo razón, y la Suprema Corte tuvo que cambiar ese mismo mandato por estar inmerso en una trama de corrupción. Entonces fue eso también y una participación en la política estudiantil que tuve en la preparatoria, que me indicó que la política tenía que hacerse no ideológicamente, sino partiendo de los agravios, de las demandas, de lo que le duele a la gente, en este caso a los estudiantes.
empecé a hacer política en la prepa. Me quisieron correr de la preparatoria por denunciar a algunos profesores que tenían malas prácticas. Y Veo tu rostro y tus ojos que como que regresas el tape, ¿no? El CPU. sí, me hiciste acordar. Bueno, y eso fue lo que te motivó. Así es. Oye, el sindicalismo en México, ahorita que decías magisterial, ¿cómo consideras tú que hay un avance? Hubo unas reformas, todas estas reformas que ha estado llevando a cabo el presidente, el que, por ejemplo, hayan echado abajo las reformas estructurales de Peña Nieto. ¿Sí ha habido un cambio en ese tema? Ha habido un cambio, un enorme cambio en la derogación de la reforma educativa, pero no se ha sustituido por una nueva política educativa. Nadie sabe todavía de qué se trata la nueva escuela mexicana, salvo de inculcar valores a los estudiantes, etcétera, etcétera, pero no hay un nuevo modelo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por ejemplo, fue sustituido por otro órgano llamado Mejoredu, que no ha tenido un mandato claro y un protagonismo. Falta todavía que se escuche mucho a los profesores y que se democratice el magisterio. Es una agenda pendiente. La transformación está por ahora en detener esa satanización que se hacía del magisterio, pero hay muchas cosas en las que hay que avanzar todavía. Ya sé que tienes una agenda apretada, ya voy a concluir la entrevista si me lo permites. Lo importante es lo de Red Morena, el cómo lograr que las personas se reagrupen, que realmente defiendan lo que es un partido político por el cual creyeron y se afiliaron. Así es, nadie nos va a entregar el partido político, tenemos que tomarlo, y esa militancia que fue invitada a acompañar al presidente López Obrador tiene que asumir un papel más activo. Ajá. Somos millones, dependiendo del padrón que se utilice, pero militantes obradoristas somos millones. No podemos resignarnos a que una pequeña cúpula decida por todos. Entonces yo tengo mucha confianza en que logremos tejer esta red a lo largo de todo el país y que logre la democratización y la renovación de Morena para apoyar al presidente en la agenda que sigue. Siguen reformas muy importantes como la eléctrica, la reforma política, la reforma de la Guardia Nacional, son constitucionales. Si no hay un clima de opinión favorable al presidente de la República, no se van a aprobar, no las va a votar el PRI a favor si no hay un clima de opinión favorable. La militancia tiene que estar en eso y para eso nos estamos organizando también. Los congresos y las cámaras, ¿contrapesos? Yo creo que en democracia debe mandar la mayoría. Pues no hay razón alguna para que tengan que ser un contrapeso de la presidencia de la República, al contrario. Tienen que ser un ariete para la transformación. Y aunque perdimos algunos diputados en esta legislatura, seguimos teniendo mayoría. Esa mayoría debe servir para traducir los dolores y las demandas del pueblo en medidas de política. Tiene que ser más activa nuestra legislatura a nivel federal en eso, y a nivel local, porque a veces se espera nada más la línea del centro de la República, y Morena debe tener muchas líneas. Debe tener una línea distinta en cada estado de la República, en cada región. Para allá iba, exacto, o sea, que no sea nada más lo que digan allá en México. Así es, así es. Que ese es el sentir de la mayoría donde te has parado. Claro, la gente no tiene problema de que se decida, con que se decida en el centro de la República, cuando alguien conoce el país, como el presidente López Obrador. Pero hay una dirigencia que conoce en los estados, nada más a los diputados, a los gobernadores, a las cúpulas, pero que no ha hablado con la gente. Eso sí duele, que se decida sin saber. ¿Qué mensaje le das a Mario Delgado? Yo diría, Mario, renueva el partido, manda las convocatorias, deja de tenerle miedo a la militancia y a perder el control. Este partido merece mucha más vida de la que ha tenido hasta ahora bajo tu dirigencia. En este camino de fortalecer un partido político de reciente creación, y el resultado es que ya hay un presidente emanado de este partido que es Morena,
las modificaciones a los estatutos a veces afectan la toma de decisiones que son modificaciones a modo. Sí, ¿Cómo lograr o poner candados para que no pase eso? pues Y con eso termino. abriendo, yo diría, abriendo totalmente la elección de los órganos internos. Cualquier reforma estatutaria, cualquier cambio tiene que pasar por una decisión de Congreso. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces, democratizar los órganos de Morena impedirá que estos cambios sucedan a contentillo de la cúpula. Se tiene que cambiar el estatuto, pero se tiene que cambiar para donde la militancia diga y para cuidar al partido, no para prostituirlo. Así es. Gibran Ramírez Reyes, que en su visita a Baja California en Ensenada en esta ocasión, Red Morena, agradezco mucho la atención en esta entrevista exclusiva para CNR y Lánzate. El agradecido soy yo, Jorge. Gracias, espero tener la oportunidad de nueva cuenta de volver a platicar. Claro que la tendremos. Gracias.